La teoría de la desigualdad entre sexos debe directamente en los textos aristotélicos, cuya lectura y estudio se comenzó a generalizar en Europa desde su introducción en la Universidad de París a mediados del siglo XIII. Básicamente, los escritos de Aristóteles definieron las diferencias entre hombres y mujeres y constituyeron la base para posteriores autores, que ampliaron y matizaron las ideas del griego en la dirección de ofrecer una idea que caló profundamente en la sociedad medieval. Hombres y mujeres eran diferentes y aquellos superiores a estas. Los postulados de Aristóteles fueron recogidos, entre otros, por San Agustín y el resto de padres de la Iglesia, creadores de una imagen de la mujer como artífice y origen del pecado en el mundo, y por extensión portadora del mal. Y es precisamente esa la idea a la que se opone la nueva corriente que defiende la igualdad entre hombres y mujeres, cuya primera representante se dice que es Christiane de Pizan, autora de La ciudad de las damas. El debate cobró fuerza con la entrada de las ideas de los moralistas del humanismo, que esbozaron su versión de la mujer ideal en torno a la imagen de la Virgen María, encarnación perfecta de las virtudes que debían acompañar a toda mujer. Uno de ellos fue Juan Luis Vives, autor de Instrucción de la mujer cristiana, en 1523, obra en la que se identifica la virginidad, la belleza, la castidad, la abstinencia, el amor, como los pilares sobre los que debía sustentarse el comportamiento de la mujer perfecta. El Renacimiento añade un componente más al debate: la formación intelectual de la mujer, considerada como necesaria a comienzos del siglo XVI, aunque solo en lo referente a los niveles más básicos de la formación: lectura, escritura, religión. Ocurre, sin embargo, que el espíritu tridentino de la Contrarreforma hizo que por miedo a que las niñas corrompieran a los niños, la educación de unos y otros se hiciera definitivamente por separado. El resultado fue nefasto, pues muchas niñas quedaron sin escolarizar, ya que la mayor parte de localidades no contaba con recursos suficientes para mantener más de un centro educativo. Solo las damas de la realeza o de la nobleza tuvieron cierto acceso a la cultura, porque ese acceso fue considerado como signo de prestigio social. En lo referente al resto de grupos sociales, aquellas niñas que desearon formarse tuvieron que acudir a preceptores privados siempre y cuando sus familias pudieran hacer frente a esos pagos. La solución entonces fue la de optar por una educación en el seno del hogar o del convento, limitada siempre de manera preferente, aparte de aprender a leer y escribir, a comprender la doctrina, a saber coser y como mucho a la música. Eso sí, teniendo en cuenta que el mundo laboral y familiar determinaron casi siempre que la opción por el aprendizaje fuera ni tan siquiera planteada. Aquí en la diapositiva podemos observar un tanto las diferencias que fue, más que todo diferencia fue el progreso que se puede agregar en la edad moderna a partir del siglo XV. Por ejemplo, las reinas van tomando roles protagónicos en la política, ¿sí? Tanto en forma interina como exteriormente. La mujer va a ayudar en la toma de decisiones en pos de este Estado que era monárquico. Es innegable también el papel que tenía la mujer en la familia como elemento importante en el cuidado de los chicos, por ejemplo, en los deberes de la casa. La educación va empezando a ser una herramienta ya en los conventos o en el mismo seno familiar. Con el Renacimiento y algunos humanistas surgen también ideas de la igualdad del hombre y la mujer, ¿sí? La dama en el ajedrez, o también llamada la reina. En el chaturanga y shatrang, antecesores más antiguos de ajedrez, el lugar de la dama era ocupado por la firzan o firs, equivalente al visir o consejero real. En Europa durante la Edad Media, la dama sustituyó poco a poco su antecesor, a pesar de que los movimientos sean los mismos, y ya en el final del siglo XIII estuvo presente en todo el continente. A final del siglo XV su movimiento se expandió, alcanzando vigente
hasta el siglo XXI, aunque todavía se restringían las condiciones de promoción de un peón a una nueva dama. Eso va a llegar posteriormente. Normalmente no se utiliza en la fase de apertura del juego por estar sujeta a los ataques. Esa es una característica de la dama, ya en el juego, hablando, el juego en sí del ajedrez. La dama es muy importante, tanto en el inicio, medio juego y final, por ser, de hecho, se vuelve la segunda pieza más importante. Pero esta dama antes no era tan así, ¿no? El desarrollo y el poder que tienen en cuanto a movimientos fue progresando hasta convertirse en la segunda pieza más importante. La dama se empieza ya con un movimiento más en línea recta por las filas, columnas y diagonales en el tablero. No puede saltar sus propias piezas o las adversarias y captura tomando el escaque ocupado por el escaque adversario. ¿Sí? Eso como toda otra pieza, también característica. Debido a su valor, generalmente se cambia solo por la dama adversa y su sacrificio en función de otras piezas son posiciones que normalmente determinan el resultado de la partida. El chaturanga, predecesor indio del ajedrez, carecía de una figura femenina en el tablero. Tampoco piezas con movimientos similares a la dama en el ajedrez moderno. En el chaturanga, el lugar ocupado por la dama era una pieza llamada mantri, que significaba visir o consejero real. Al llegar a Persia, esta pieza fue llamada farsin y más tarde firs, como lo habíamos dicho más adelante, ¿no? Al principio. En el siglo X el ajedrez llegó a Europa, traído por los árabes, y en el poema Versos de Sachs, en el año 997, se hace la primera mención de la dama, descrita en latín como regina, de latín regina, reina, aunque su movimiento es idéntico al del firs. El libro de los juegos, en 1283, contiene una descripción detallada del firs, que en España fue transliterado como alferza. Esta pieza procede del árabe alfirzán, que significa visir, ¿no? Siendo alferza conceptualizado como un abanderado, alferz. Por eso la figura fue pasada a la forma femenina. Este cambio de sexo había causado cierta confusión debido a la presencia del firs, una pieza abstracta y masculina empleada en conjunto de piezas árabes. En Italia la pieza fue nombrada Fersia o Fers, y en Francia Fierce o Firge, donde se cambió de sexo debido a la homofonía entre Firge y la palabra francesa Virge. Bueno, más o menos así, que significa doncella o virgen. Su posición junto al rey en el tablero elevó su estatus a la realeza, especialmente en los países en los que había una fuerte presencia de las reinas en la monarquía. El culto a Nuestra Señora a finales de la Edad Media, el movimiento de la dama fue ampliado, llegando a la regla actual. Los movimientos de la pieza, consolidados en el siglo XV. La primera evidencia de esta nueva regla se puede encontrar en el poema valenciano Sach de Amor, escrito entre 1470 y 1480. El poema describe una partida con las reglas de movimiento actuales entre Marte cortejando Venus, observadas por Mercurio, y reitera la unicidad de la dama como única y que cuando esta es capturada, la partida está virtualmente perdida. Además de este manuscrito, otros dos libros de final del siglo XV describen el nuevo movimiento de la dama. El cambio fue tan drástico que el juego fue llamado por Lucena de la Dama y la versión antigua del Viejo. Las nuevas reglas se propagaron rápidamente por toda Europa y ya en mitad del siglo XVI eran practicadas en todo el continente. En Italia y Francia, la nueva variante fue recibida de modo reticente frente a los nuevos poderes de una figura femenina y fue nombrada como Scacchi de la Donna, o ala rabiosa en Schech de la dama, o de la dame en Rage. En Alemania recibió el nombre de Guesch Champiel, ajedrez francés. Uno de los factores que facilitaron la rápida expansión de las nuevas normas en Europa fue la invención de la prensa de tipos móviles, que condujo a la popularización del libro de Lucena, permitiendo que circulase entre las principales ciudades europeas.
Otro factor que tal vez haya influido fue la expulsión de aproximadamente 2.000 familias de judíos de España a finales del siglo XV por el decreto de Alhambra, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón. Expulsaron a los judíos no convertidos de España, que se extendieron por los principales centros comerciales, acelerando la difusión de las nuevas reglas del movimiento del juego. La ascensión de la dama como la pieza de mayor valor relativo de ajedrez coincidió con el reinado influyente de Isabel I de Castilla. Sin embargo, es probable que otras reinas como Leonor de Aquitania, Blanca de Castilla, Teófano Escleraina y Matilde de Canosa hayan influenciado en la inclusión de figura femenina en la dama en el tablero.